Muy buenos días, estudiantes de grado noveno. Hoy vamos a ver la última ideología que surgió durante la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo. Entonces vamos a ver qué es el nacionalismo. El nacionalismo es una ideología o movimiento sociopolítico que se basa en un nivel superior de conciencia e identificación con la realidad y la historia de una nación. Entonces, eso quiere decir que como tal el nacionalismo fundamenta sus ideas en las creencias que existen y características comunes a una comunidad nacional o supranacional. Supranacional se refiere que cede muchas cosas al gobierno que lo está gobernando. Entonces, debido a la cual propone legitimarlos o moderarlas políticamente. Moderarlas políticamente refiere moderar, digamos, lo que se refiere en las leyes, si les conviene o no les conviene la persona que está en el mando. Por otro lado, también trae como sentimiento de pertenencia a la nación propia, se llama patriotismo, que he llevado más allá de ese sentimiento que se convierte en un nacionalismo. Se refiere que las personas se sienten orgullosas de pertenecer a ese país o a ese estado. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes del nacionalismo? Los antecedentes del nacionalismo es que en la Edad Media, sobre todo en las monarquías absolutas, la Revolución Francesa, que tuvo mucho que ver la Revolución Francesa con el nacionalismo, surge el nacionalismo moderno, simultáneamente con el apogeo de la burguesía industrial. Desde que la lucha frente al ejército invasor, como las guerras napoleónicas que se extendió por toda Europa, el deseo de la independencia de América, que ese fue el deseo de muchos patriotas y muchos países latinoamericanos, todo eso dio al nacionalismo a un nuevo impulso. Se dice también que en el siglo XIX afirmaron tanto la burguesía como el nacionalismo que uni- triunfaría unificándose en Italia y Alemania. Recordemos que Italia y Alemania pues, tenían otro tipo de ideologías en esa época. ¿Cuáles fueron las características? Las características fueron teorías racistas tanto en Alemania como en Italia. En Italia recordemos que sucedió lo que fue el fascismo, en Japón fue el imperialismo japonés. Entonces eso quiere decir que en el siglo XX el nacionalismo tuvo dos grandes momentos: el surgimiento de las ideas nacionalistas en colaboración con las teorías que acabamos de nombrar. Aparece también los países colonizados después de la Segunda Guerra Mundial, así como en la actualidad países que se oponen a las formas nacionales de explotación de las potencias económicas en el mundo. Y tenemos también los tipos de nacionalismo. Entre los tipos de nacionalismo que tenemos son el nacionalismo romántico, el nacionalismo étnico o cultural, nacionalismo religioso, nacionalismo cívico y liberal, nacionalismo económico y nacionalismo de izquierda. Estos tipos de nacionalismo, pues vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, como el nacionalismo romántico. El nacionalismo romántico expresa su cultura a través de diferentes áreas como el lenguaje, lo religioso, las costumbres. En el caso de ese nacionalismo, el poder del Estado a sus políticas están legitimados gracias a las personas del pueblo que están bajo el gobierno. Tenemos también el nacionalismo vanoglorioso, que se refiere que se considera superior a los demás, dando lugar a, digamos, a actos de discriminación contra personas de otros países, que eso lo podemos nosotros observar en nuestra época actual. Un ejemplo pongo a muchas personas que no pertenecen a Colombia y muchas veces nosotros hacemos esa discriminación, o lo que estamos viendo nosotros hoy en día con el COVID-19, que muchos venezolanos están, digamos, sacándolo de Colombia por tal motivo de que no hacen las cosas como deben de hacerla. Entonces, fuera de los venezolanos, hay muchas otras personas que han emigrado aquí a Colombia, pero están haciendo las cosas mal.
Entonces se refiere que los están sacando de nuestro país. Y por último tenemos el nacionalismo separatismo. Pues, el separatismo, eso quiere decir que por parte de por parte de ese nacionalismo, pues hubo muchos conflictos mundiales entre naciones que dejan huellas en nuestra historia. Y fuera de eso, pues todavía se ve ese nacionalismo separatismo que muchas personas o muchos países están en contra de la forma como esa persona está gobernando ese país. Entonces, por hoy ya finalizamos las ideologías para dar paso a la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias.